Una casa perfecta, una vida de ensueño, hasta que comienzan a surgir secretos del sótano. Uno de ellos oculta algo oscuro, y tendrán que decidir entre la verdad o la fachada de una familia ideal. El resumen de esta película comienza con la pareja Sarah y John Winter, que esperan un bebé, decorando la habitación del futuro hijo. Todavía no saben si será niño o niña. Sarah es profesora de matemáticas en la universidad, mientras que John trabaja como arquitecto. La exnovia de John, Elise Hayes, también trabaja en la misma empresa y aún muestra sentimientos por él, pero John ha dejado claro que su relación ya terminó. Después del trabajo, mientras tocaba el piano en casa, Sarah sintió dolores intensos e intentó llamar a su marido, pero él no contestó, ocupado con unos clientes. Cuando John vio las múltiples llamadas perdidas de su esposa, corrió inmediatamente al hospital. Allí, Sarah tuvo que darle una triste noticia: había perdido al bebé. Ahora, la visión de la habitación infantil en casa solo les trae dolor a la pareja, que está teniendo dificultades para lidiar con la pérdida. Sarah, entonces, dijo que no podía seguir viviendo en esa casa, y John comprendió perfectamente sus sentimientos. Decididos a empezar de nuevo, la pareja optó por mudarse a las afueras de Portland, lejos del ruido y el bullicio de la ciudad. Sin embargo, después de más de un mes buscando, aún no habían encontrado una casa adecuada. Su agente inmobiliaria, Jenny, sugirió que consideraran opciones en otra zona o que contactaran con un antiguo amigo suyo, que llevaba mucho tiempo viviendo en la región y conocía todas las propiedades. Según Jenny, si alguien podía ayudarlos, era él. Siguiendo su consejo, la pareja llegó a la gran y lujosa casa de E.M.T. Clare, situada en plena naturaleza. E.M.T. los recibió calurosamente y los invitó a entrar. Rápidamente, E.M.T. dedujo que John entendía de arquitectura. Explicó que la mansión fue construida en 1898 y que él pasó casi 10 años restaurándola. Encontrar una buena casa en la zona no es tarea fácil, así que la conversación prometía ser larga. La pareja aceptó encantada la invitación a cenar con E.M.T. Durante la cena, E.M.T., curioso, preguntó por qué una pareja tan joven quería dejar la ciudad. Sarah respondió que ella y John querían superar una historia dolorosa. Entonces brindaron por un nuevo capítulo en sus vidas. Más tarde, E.M.T. llevó a la pareja a un pequeño recorrido por la casa, que albergaba muchos objetos antiguos, incluidas armas. Explicó que, al cavar los cimientos, los trabajadores habían encontrado esos objetos. E.M.T. lo considera como una crónica viva de la casa y de su rica historia. A Sarah le fascinó, ya que siempre había querido vivir en una casa con personalidad. De forma inesperada, E.M.T. ofreció a la pareja la oportunidad de vivir en la mansión completamente gratis. Contó que, en otro momento, esa casa le había hecho feliz, pero que ahora se había convertido para él en un simple edificio. Algo había cambiado, y E.M.T. estaría encantado de que alguien pudiera encontrar la felicidad allí. John, que había bebido bastante, no podía conducir. Y como buen anfitrión, E.M.T. ofreció a la pareja pasar la noche allí y continuar la conversación por la mañana. La oferta de vivir en la mansión sin pagar parecía extremadamente generosa, pero también demasiado buena para ser verdad. Aún así, la pareja creía en la sinceridad de E.M.T. al querer ayudarles. A la mañana siguiente, se despertaron con el sonido de un coche arrancando. E.M.T. parecía haberse marchado, dejándolos solos en la casa. Encontraron una nota en la que E.M.T. escribía que los consideraba una pareja maravillosa, con un futuro feliz por delante. Mencionaba que, en el pasado, también fue feliz allí con su familia, pero que ahora quería dejar el pasado atrás y entregarles la casa, junto con todo lo que había dentro. Sin embargo, había una simple condición: nunca entrar en el sótano. Si respetaban esa norma, la casa sería suya. Parecía un precio pequeño a pagar por una nueva vida en una mansión tan lujosa. Sin embargo, John no creía que pudiera ser tan sencillo. A petición de E.M.T., Jenny, la agente inmobiliaria, ya había preparado el contrato, dejando claro que no era una broma. Todo sería oficial y documentado. Sarah, sin embargo, no compartía las dudas de su marido, que no entendía por qué E.M.T. les daría la casa. Entonces, ella le recordó que habían invertido todos sus ahorros en una fecundación in vitro, FIV, y que si ahora la casa era gratuita, podrían volver a intentarlo, ya que les sobraría dinero. Al final, John cedió, y la pareja firmó el contrato.
Jenny les deseó suerte y ambos se abrazaron, sin poder creer que ahora eran dueños de una casa que jamás podrían haber comprado. Era el lugar perfecto para empezar de nuevo, y John comenzaba a creerlo también. La pareja, entonces, trasladó sus pertenencias a la casa y comenzó a adaptarse al nuevo hogar. Por primera vez desde la tragedia, Sarah volvió a tocar el piano. Después de un tiempo, organizaron una fiesta de inauguración. Todos los invitados quedaron impresionados con la casa. Curiosamente, la exnovia de John, Elise, también asistió. Fue invitada por Zach, un compañero de trabajo. Aunque Elise fue muy amable, regalando a Sarah una flor de jazmín, John se sentía visiblemente nervioso. Elise parecía solo querer asegurarse de que John estuviera bien, siempre dispuesta a ayudarle, pero él no quería saber nada más de ella. La conversación entre John y Elise fue interrumpida por el jefe de John, que le pidió que saliera de inmediato de la fiesta. Todos se habían reunido en el jardín, curiosos por la presencia de un hombre extraño. John se acercó a él y le preguntó si estaba todo bien. El hombre, entonces, le aconsejó quemar la casa antes de que fuera demasiado tarde, afirmando que el precio sería demasiado alto si se quedaban allí. Y, sin más, se marchó. La pareja intentó olvidar el incidente. Al día siguiente, Sarah conoció a una vecina llamada Catherine Conrad. Las dos charlaron un poco y Catherine les deseó que se adaptaran bien al lugar. Mientras tanto, en el trabajo, John enfrentaba nuevos problemas. En cuanto llegó a la oficina, su jefe lo llamó. Elise había presentado una denuncia contra él por comportamiento inapropiado. Y, mientras durara la investigación, John sería suspendido, y no sabía cómo contárselo a su esposa. En casa, Sarah le dijo a su marido que pensaba volver al trabajo. Y John aún no había reunido el valor para contarle lo que había pasado. Parecía que la vida perfecta que estaban construyendo comenzaba a desmoronarse. Entonces, salió a tomar el aire y, al mirar la puerta del sótano, recordó cómo, durante la fiesta, los invitados se preguntaban qué habría allí dentro, y cómo Elise estaba segura de que, tarde o temprano, John no resistiría la curiosidad. A la mañana siguiente, cuando Sarah salió para trabajar, John, como ya venía haciendo, fue a correr. Ya habían pasado 2 semanas y aún no había dicho la verdad a su esposa, temiendo destruir la imagen de perfección que ella tenía de su vida. Todavía esperaba resolver el asunto con Elise de forma amistosa, pero su jefe le había dicho que eso era imposible. Durante la investigación, incluso John tenía prohibido contactarla. Entonces pensó en enviarle un mensaje a Elise, pero se echó atrás en el último momento. Una vez más, su mirada recayó sobre la puerta del sótano. Sintiendo que ya no tenía nada que perder, John intentó forzar la cerradura, pero no fue fácil. Al final, abandonó esa frustrante tarea. Durante la cena, Sarah compartió sus planes de montar una habitación infantil en la casa, pero John estaba claramente distraído, y ella lo notó. Él mencionó que quería saber qué había en el sótano. Después de todo, ¿cómo sabría Mt si entraban? Sarah, entonces, le recordó los términos del contrato y le advirtió que, si los rompían, podrían perder la casa de sus sueños. Al día siguiente, Sarah dio una clase sobre el efecto mariposa, explicando cómo algo aparentemente insignificante puede desencadenar una cadena de eventos catastróficos e irreversibles. Mientras tanto, John dejó un mensaje en el buzón de voz de Elise pidiéndole que le devolviera la llamada. Dentro de la casa, encontró una puerta oculta y fue a los archivos de la ciudad para solicitar los planos de la vivienda. Un empleado mencionó que el propietario anterior de la casa era Paul M. C. Manis, lo que dejó a John incómodo. El empleado también reveló que, unos 25 años atrás, la esposa de Mt. Claire huyó durante la noche, llevándose a su hija de 5 años, y nunca más se las volvió a ver. Después de estudiar los planos, John confirmó que la puerta llevaba al sótano. La abrió, pero el suelo estaba sellado con tablones. Mientras Sarah explicaba a sus alumnos la teoría del caos, John cogió sus herramientas y empezó a retirar el suelo. Bajó al sótano con una linterna, pero se topó con otro obstáculo. Y cuando Sarah llegó a casa y revisó el correo, no sospechó nada. John solo consiguió perforar un pequeño agujero en el sótano antes de oír que su esposa llegaba. Entonces subió corriendo y fingió que no había pasado nada. Sarah notó que, últimamente, John llegaba más temprano del trabajo y salía a correr con más frecuencia. Esa noche, Elise llamó a John, y él le pidió que se vieran. Elise aceptó y fijó el encuentro para el día siguiente, a las 2, en un lugar conocido por ambos.
Como habían acordado, se encontraron en el aparcamiento subterráneo de la oficina. John preguntó por qué Elise había mentido sobre él. Ella, por su parte, le llamó mentiroso, asegurando que la había engañado todo el tiempo, prometiéndole formar una familia juntos. John reconoció su culpa, pero dejó claro que no abandonaría a su esposa porque la amaba. Y entonces Elise lo amenazó con contárselo todo a Sarah. La ansiedad no dejaba en paz a John ni un segundo. Mientras tanto, Sarah trabajaba en las reformas de la casa y notaba que su marido salía a correr más a menudo, aparentemente para distraerse. De repente, empezó a sentir náuseas y decidió hacerse una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Sarah se puso radiante, creyendo que, esta vez, todo saldría bien. Sin embargo, su alegría se vio eclipsada al encontrar los planos de la casa debajo de la cama. Fue entonces cuando se dio cuenta de que John, a pesar de la advertencia del propietario, había bajado al sótano. Elise, entonces, llegó a la casa con la intención de contárselo todo a Sarah. En ese momento, Sarah había bajado al sótano. La linterna que usaba se quedó sin batería casi de inmediato. Eso la obligó a volver a la planta superior. Paralelamente, Elise entró en la casa sin llamar. Sin notar su presencia, Sarah volvió a bajar al sótano, mientras Elise subía las escaleras y vio fotos en la pared que mostraban a Sarah y John felices juntos. En el sótano, Sarah encontró el mismo obstáculo de antes, ahora claramente dañado por los intentos de John de retirarlo. Paralelamente, Elise entró en la habitación planeada para el bebé y vio la prueba de embarazo positiva. Apenas pudo contener sus emociones. Al oír unos ruidos, Sarah subió corriendo y la puerta principal estaba entreabierta. Más tarde, cuando el jefe de John supo que él se había reunido con Elise, dijo que había sido un gran error. La mejor opción para John, en ese momento, era mantenerse alejado. Al ver el coche de Elise saliendo de su casa, John la siguió. John volvió a casa tarde, y Sarah parecía pensativa. Cuando John se enteró del embarazo de Sarah, se puso exultante de alegría, pero ella dijo que había una cosa más. John, entonces, aseguró que no había entrado en el sótano, aunque admitió que lo había intentado. Prometió que no lo volvería a hacer y Sarah solo quería asegurarse de que podía confiar en él. Juntos, entonces, bloquearon la entrada al sótano. Tal vez algunos secretos realmente debían permanecer enterrados. Al día siguiente, Sarah empezó a decorar la habitación del bebé con mucho esmero, planeando dónde colocar la cuna y el cambiador. John pensaba que se estaba adelantando demasiado. Al recibir una llamada de recursos humanos, se enteró de que la investigación lo había exonerado de cualquier acusación y sintió un inmenso alivio al oírlo. Sin embargo, Sarah escuchó la conversación, pero no entendió de qué se trataba. John explicó que eran solo problemas de trabajo que ya estaban resueltos. Después de eso, su jefe lo felicitó por poder volver al trabajo. Todos en la oficina sabían de la obsesión de Elise por John, así que nadie creyó su historia. Elise, de hecho, no aparecía por el trabajo desde hacía una semana. En la habitación del bebé, John notó una bala incrustada en la pared y estuvo a punto de llamar a la policía, pero Sarah intentó disuadirlo, creyendo que debía de haber una explicación razonable. John, entonces, le contó que la esposa y la hija de Claire habían desaparecido hace 25 años. Sarah insistió en que su marido solo estaba sacando conclusiones precipitadas. Aún así, ella no podía dejar de pensar en el sótano. En la oficina, al ver a unos detectives, John preguntó a un empleado de recursos humanos qué había pasado y descubrió que el coche de Elise había sido encontrado abandonado. Mientras tanto, Sarah encontró a Catherine Conrad en un bar y le preguntó por los antiguos residentes de la casa. Catherine explicó que la casa había tenido muchos propietarios. Los últimos fueron los M.C. que desaparecieron sin dejar rastro. Catherine también mencionó que, hace un tiempo, solía cruzarse con John durante sus carreras matutinas. Eso alarmó a Sarah, ya que se suponía que él debía estar en el trabajo a esas horas. En la televisión, un noticiero anunciaba la desaparición de Elise Hayes. Y, mientras Catherine saludaba a su instructor de yoga, Sarah buscó información en Internet sobre el caso y encontró un artículo sobre la búsqueda de Elise. Durante la cena, Sarah preguntó a John al respecto. Él respondió que la policía había estado en la oficina, pero que nadie sabía nada. Más tarde, mientras John se duchaba, Sarah revisó su portátil y encontró un correo de recursos humanos con las acusaciones que Elise había hecho contra él, y también vio una llamada reciente a Elise en el móvil de John. John,
Por su parte, no podía dejar de pensar en la bala que encontró en la pared. Parecía haber sido disparada por una pistola antigua de la colección de E.M.T. Clare. Sin embargo, Sarah no quería oír hablar del sótano, ya que temía que eso pudiera poner en riesgo la casa. No creía que E.M.T. hubiera hecho daño a su familia ni que hubiera escondido los cuerpos en el sótano. La discusión de la pareja fue interrumpida por el timbre. En la puerta estaban el detective Stark y el detective Van, que querían hablar con John. Él no se opuso y los invitó a pasar, mientras Sarah intentaba mantener la compostura, pero se escondió cerca de la puerta para escuchar la conversación. John explicó a los detectives que había tenido una relación con Elise en el pasado. Después de la ruptura, ella comenzó a inventar historias. Admitió haberse encontrado con ella el día antes de su desaparición para intentar aclarar las cosas, y Elise había aceptado retirar las acusaciones, pero solo con la condición de que volvieran a estar juntos. John también alegó que estaba en casa el día en que Elise desapareció, y Sarah confirmó su coartada, aunque con cierta reticencia. Así, los detectives no tenían más preguntas por el momento y se marcharon. Después de eso, John intentó justificarse ante Sarah, diciendo que no le había contado nada sobre las acusaciones porque eran falsas. Pero Sarah estaba convencida de que él la había engañado. Llevaba tiempo sospechándolo, pero había elegido ignorarlo. Sarah dijo que había mentido a los detectives, no por John, sino por el futuro del bebé. Desde que se mudaron a esa casa, parecía que todo iba mal. Y John creía que el sótano ocultaba un secreto oscuro. Entonces, consiguió encontrar en Internet la dirección de Paul M. C. Manis, el antiguo propietario, y decidió visitarlo de inmediato. Paul, que estaba pasando por un divorcio, se mostró reacio a compartir el secreto del sótano. Advirtió a John que, aunque la casa parecía un sueño a buen precio, en realidad era un pacto con el diablo. La casa había arruinado su vida, haciéndole sentir que vivía una mentira constante. Paul deseaba poder quemarla, y también dijo que los secretos de la casa no se limitaban al sótano o a E.M.T., se trataba de personas que esconden secretos oscuros todo el tiempo, y la casa simplemente los sacaba a la luz. Sarah, mientras tanto, tapaba el agujero de la bala en la pared. Paul también reveló que su mayor arrepentimiento fue no haber abierto la puerta del sótano. Dijo que la única manera de romper el ciclo era abrir esa puerta, incluso si eso iba contra los términos del contrato. John entonces decidió hacerlo, pero Sarah tenía otros planes. Estaba pintando las paredes del cuarto del bebé, creyendo en un futuro brillante en esa casa. Y John gritó que todo eso no era más que autoengaño, y que detrás de la fachada de una vida perfecta había una verdad terrible. Cuando John empezó a forzar la puerta del sótano, Sarah intentó impedírselo. Y, en un momento de desesperación, lo dejó inconsciente. John se despertó en el sofá del salón. Sarah explicó que no podía permitir que eso pasara, diciendo que, al abrir una puerta, hay que estar preparado para lo que hay detrás. Entonces le mostró el teléfono de Elise. El día fatídico, Sarah se había encontrado con Elise en la casa, en el cuarto del bebé, y le había apuntado con un arma, ordenándole que se fuera. Elise, furiosa, dijo que todo en esa casa debería ser suyo, y que Sarah no lo merecía, mucho menos a su Romero dorado, John. Y, en un arrebato de emoción, Sarah le quitó la vida a Elise, justificando sus acciones como una forma de proteger la vida perfecta que habían construido. Como matemática, Sarah dijo que había calculado todas las probabilidades y que esa era la única opción viable. Escondió el cuerpo de Elise en el sótano y condujo su coche lejos para engañar a John. El único error fue dejar la bala en la pared. John entonces decidió entregarla a la policía, pero Sarah le apuntó, amenazándole con incriminarlo. Para los detectives, él era el sospechoso perfecto. Si John aceptaba guardar silencio, podrían seguir con la vida perfecta, pero si no, ella acabaría con su vida. Para Sarah, Elise fue un pequeño sacrificio por el sueño de vida que siempre quiso y, ahora, John tenía que tomar una decisión. En la siguiente escena, están en una fiesta en casa celebrando el futuro bebé. Y a John le cuesta fingir que todo está bien. Entre los invitados, la pareja encontró algo de E.M.T., una llave del sótano. E.M.T. agradeció que convirtieran la casa en un hogar familiar y dijo que usar la llave o no dependía de ellos, pero que confiaba en que los nuevos inquilinos ya sabían lo que había ahí abajo. Y la película termina con ese misterio, ¿qué hay ahí abajo? Dejad en los comentarios vuestras teorías sobre lo que creéis que se esconde ahí.